Kendere veri kandara veya situri. Situri veri handara barakaya rakayuri viri masitiri. Oyara mara maketura baraste yora baste turi viri handare. Ondiri viri vikandara bara handara. Handara bara sendere ne yara ne. Endere viri handare ne. Eke karabandara basandara basundiri viri kayara mahondara barastei. Amanara mashitiri viri vikandara basei yandara basayara basiri. Mayara mara yara marandari siri. Ya estamos conectados acá. Indiri viri kandara barasendara viri kandara. Vamos a comenzar con una lectura, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Voy a empezar a dar lectura y yo le voy pidiendo que se vaya uniendo conmigo. Esta noche vamos a transmitir por Facebook, pero también estamos haciendo unas pruebas para que la iglesia se pueda conectar a través de Meet. Así es que en un momento estarán enviándoles para que ustedes puedan conectarse. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a dar lectura desde el 1 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice la palabra, que vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vamos a unirnos en el versículo 11 todos, y dice: por lo cual, animaos unos a otros. ¿Y qué más? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está dando por sentado que la iglesia sabe animarse unos a otros, pero también sabe edificarse. Y quiero iniciar preguntándote: ¿cuánto tiempo dedicas a orar en lenguas? ¿Puedes decirme un promedio de lo que tú oras en lenguas, hermano? ¿Puedes darte cuenta cuando inicia tu reloj, cuando empiezas a orar en lenguas y cuando terminas, cuánto tiempo ya recorrió? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿5 minutos? Hermano, ¿sabes por qué es necesaria las lenguas? Porque si no hay lenguas, no puede haber edificación. Si tú no oras en lenguas, no vas a recibir edificación personal. Esto es las lenguas. Y ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Hermano, y si no hay lenguas, no hay edificación. Y si no hay edificación, no vas a aprender a profetizar. ¿Sabes quién profetiza? El que es edificado.
Y primero tiene que edificarse personalmente para después poder edificar a otros en la iglesia. Así es que, hermano, por eso la pregunta, ¿cuánto tiempo oras en lenguas? Vamos a practicar esta noche mucho las lenguas. Te voy a invitar a que oremos en lenguas. Comienza orando en lenguas en el nombre de Jesús. Me yarandara babasindi ribirikandara barasteyo toro voy andiri bibi andaya. Me yarandara babasindi ribirikondoro boseya rabasitiri. Me yarandara babasindi ribirikondoro borosaya mai. Sayara mama mahindi ribirikandara. Me yandara babasindi ribirikondoro borosteya rabasitiri. Me yarandara babasindi ribirikondoro. Kondoro borseya rabara sindiri viri kandarai. Meyarandara mama sitiri viri kondara basituri. Meyarandara basendoro basindiri viri kondoro. Kondoro borayandara bara sindiri viri andara baba bahindiri. Meyarandara basindiri viri kondoro bara sindiri. Meyarandara babandiri viri andara baba basituri. Meyarandara baba mandara baba sindiri viri kondoro bose yarai. Seyoro bakindiri viri kondara bara sindiri. Meyara mara marandara baba sindiri viri kondoro. Meyara mara kondiri viri vivian. Meyara mara masotoro bose yara basindiri viri. Meyara marandara baba basindiri viri kondara bai. Meyarandoro bose ndara bara sindiri viri kondara. Ogoro bara kendiri viri kandara barai. Meyarandara baba basindiri viri kondoro sendarai. Sendara barai kendiri viri kandara barai kendem. Meyandara mara baba mamadem. Amara mara nare andara dia. Mema mama mara masete di andara. Endere viri sandara bara sindiri viri kandara. Endere viri vidiam. Endere viri kandara bara baba bara. Endere diana endara bara diana endere bekendere diana baba shitiri mayara mara maso yorombori andara baba sitiri hoy korobo seyara bandiri baya bella andara baba bandiri bibi andara baba sitiri. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo en el que nos permites reunirnos como iglesia, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual, Señor, que está preparada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. A ti damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, siempre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entrar con una alabanza, por favor. Yo te pido que entres. La palabra de Dios dice que entres por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, que le alabes, que bendigas su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, te doy la bienvenida. Al Señor no le podemos dar la bienvenida porque Él es el dueño. Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la obra. Así es que Él es el que te da la bienvenida en esta tarde, porque Él es el que te ha llamado a este tiempo de oración. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a cantar este primer canto y te voy a estar guiando para que estemos orando en lenguas. ¿Por qué es necesario orar en lenguas? ¿Qué diferencia hay entre orar en lenguas y el don de lenguas? Eso es lo que te voy a enseñar en estos martes de oración. ¿Qué diferencia hay entre orar en lenguas y el don de lenguas? Hay un don dentro de los 9 que es el don de lenguas. Una cosa es orar en lenguas y otra cosa es el don de lenguas. ¿Qué diferencia hay? Y las tenemos que aprender perfectamente. Vamos a cantar, hermano, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.
renovó su misericordia, pero dice su palabra que su fidelidad se extiende hasta la noche. Bendito sea, Señor, bendito tu nombre, Padre. Voy a invitar a que sigas orando en lenguas. Hoy vamos a ejercitar las lenguas, hermano. Muchos critican a las iglesias que oran en lenguas y dicen muchas cosas, pero yo creo que ignoran lo que está escrito en la palabra de Dios. Primera de Corintios 14. Pablo, mediante una carta, escribe a la iglesia de Corintios que era necesario orar en lenguas. Hoy vamos a ir viendo. Por favor, únete conmigo, vamos a orar en lenguas. Kerandara mamahindiri. Mayara marandaya rabarasaya rabarahindiri viriondo roborostaya rabarasiti dividiria. Meyara marakenda rabarakendo rivirianda rabarasito rivirianda. Meyara marandara bababasiti rivirikondo roborostandara. Meyara marakundi rivirikanda rabarasenda rabarasindi rivirikandara. Meyara marakundi rivirikanda rabarabasindi riviriria. Meyarandara baba baba barandara baba siti riviri kondarai. Meyarandara baba baba siti riviri andara baba. Meyarandara mara mama 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 siti riviri kandarai. Kandara bara sindi riviri kandara bara sindi riviri. Meyara mara mara mama bara siti riviri kandarai. Meyara mara mama siti riviri kandara bara seyo andara baba siti. Oyorandara baba sindiri biri biri andara baba baba. Mayara mara 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 masituri biri biri andara baba baba. Mayara mara makoto robo seyara bara seyara bara sitiri. Mayara mara 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 mama mama mara sitiri biri biri. Mayara mara 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 masituri biri biri kandara yara kondere. Mayara andara baba seyara bara bara bara. Mayandara bara baba sitiri biri biri kandara. Meyara mara mara nani andara mara mara nani andara basitiri. Engara bara kondiri biri andara bara bara. Engara bara sindiri biri andara bara bara. Engara endere bara andara bara 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 basitiri. Meyara andara mara mama 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 mara masoto robo seyara mandara bara basitiri. Mere nindiri biri andara bara basitiri biri kandara. Meyara mara mama sitiri biri andara. Enere andara bara bara basiti di amara bara mama mama. Mayarandara baba siti di bidi andara baba bara siti di bidi kanara. Mayarandara bara basiti di bidi andara baba siti di. Mayarandara bara bara dari andara. Andara baba bara basiti di bidi. Mebere bandara dari andara. Mayarandara baka bara bara basiti di bidi andara. Endara bara bara di andara. Basiti di bidi kandara. Meyarandara baba basiti di bidi kandara bara yara basiti. Meyarandara baba basiti di endara bara basiti di. ¿Estás practicando las lenguas, hermano? ¿Por qué estás practicando las lenguas? Mira, yo quiero que vayas al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, y del versículo 8, vamos a ver qué dice hasta el versículo número 10. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Que las lenguas se van a acabar, pero todavía no es el tiempo de que se acaben. ¿Para qué dejó el Señor Jesucristo? ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Para que tú y yo estuviéramos consolados, no estuviéramos solos. Pero también fue enviado para que pudiésemos haber sido llenos del Espíritu Santo. Y la señal de que tú eres lleno del Espíritu Santo es que puedes hablar en lenguas. Entonces, ¿para qué hablas en lenguas? Dios te las dejó para defenderte del enemigo. Las lenguas son para que hables el lenguaje espiritual.
Entonces, por eso la importancia de orar, de hablar en lenguas, hermano. El apóstol Pablo explicó perfectamente. Te remito nuevamente, 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Va a haber tiempo en el que ya no vamos a necesitar hablar en lenguas. Pero este tiempo, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay persecución, donde hay pecado, necesitamos orar en lenguas. Las lenguas fueron enviadas a ti y cada cristiano tiene una lengua diferente. Nadie tiene una lengua repetida. Tenemos lenguas diferentes. Imagínate la diversidad del Espíritu Santo. Que cada quien tiene una lengua específica. Entonces tenemos que orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es el tiempo, se van a acabar las lenguas. La iglesia está dotada con el poder del Espíritu Santo para orar en lenguas. Y estas lenguas sean como una defensa, es el poder, es la manifestación, es para que tú pongas límite al pecado, a la violencia, a la maldad, al engaño, a las extorsiones, amado hermano. Para eso son tus lenguas. Vamos a ir viendo rápidamente, porque es necesario que aprendamos lo que son las lenguas, hermano. Edificaos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Anímense y edifíquense. Está en otra versión. Unos a otros. Dice la palabra que tenemos que edificarnos. 1 Tesalonicenses 5:11. Siguiente, por favor. 1 Tesalonicenses, ahora te lo escribo, por lo cual, animaos. Hermano, necesitas el ánimo de Cristo. No el ánimo que tú le quieras dar a tu hermano. Mira, yo te animo. No. Es el ánimo de Cristo que cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo está infundiendo sobre ti. Cuando tú estás orando en lenguas, está siendo infundido con dos cosas. Ahorita lo vamos a ver. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos. El animaos y el edificaos viene de parte del Espíritu Santo. Es un mandato de Cristo. Unos a otros, así como las 6. Siguiente diapositiva. Hermano, es necesario que te lo explique para que tú puedas entender por qué oramos en lenguas. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que estarlo haciendo, practicando, poniendo, hermano, en servicio las lenguas que Dios nos dejó. 1 Tesalonicenses 5:11. Siguiente, por favor. Fíjense bien, amados hermanos. Edificar quiere decir construir. Cuando tú estás orando en lenguas, estás edificándote a ti mismo. Estás construyendo algo espiritual. Construir espiritualmente, ¿qué quiere decir? Estás creciendo, aunque no te des cuenta. A nivel individual, edificar es crecimiento en fe. Cuando tú oras en lenguas, crece tu fe. Está creciendo. Esa fe que cuando abres la Biblia, entonces se hace carne en ti la palabra. Crecimiento en fe. ¿Qué más? Cuando oras en lenguas, estás recibiendo una virtud. ¿Qué es virtud? Es un adorno que te está poniendo Cristo. Hermano, tú no te das cuenta, pero la gente se da cuenta que tú tienes algo especial. Virtud, hermano. La palabra virtud en el original quiere decir arete. Arete. ¿Quiénes usan aretes? Las mujeres. ¿Para qué? Para adornar su carita. Bueno, cuando tú oras en lenguas,
¿Sabes lo que está pasando? Está creciendo tu fe, pero también el Espíritu Santo te está adornando. ¿Ahora entiendes por qué debes orar en lenguas? Y no solamente, en el cuadro verde dice para madurez. Hermano, ya no podemos ser niños. Ya no podemos ser bebés. Tenemos que crecer, madurar. Y las lenguas fueron puestas en tu vida para que tú crezcas en fe, para que seas adornado y para que madures en el cuerpo de Cristo. Fíjate, en el cuerpo de Cristo, no es a solas, que es la iglesia. ¿Qué pasa? Que al orar en lengua, tú vas a edificar usando el amor y la gracia para fortalecer. Mira, cuando oras en lenguas, estás enamorándote de Cristo. Algo está sucediendo que tú no lo notas, pero se está dando. Por eso mi pregunta, ¿cuánto tiempo oras en lenguas? Aquí lo he puesto en práctica en la iglesia los domingos. Y te voy a decir qué veo y qué oigo. Todos comienzan a orar en lenguas bien fuerte. Ay, arabanda, arabashi, tiriyanda, arabaraba. Pero empieza a pasar el tiempo, hermano, y empiezan a bajar la intensidad. Ya no oran fuerte, empiezan a bajarle. Y ni siquiera 3 minutos y ya algunos dejaron de orar. Eso habla de que no están ejercitando las lenguas. Hermano, ¿con qué intensidad oras en lenguas? Amén. Siguiente. Edificar, hermano. Tengo varias porciones sobre edificar. Ya dijimos que es construir a nivel individual, crecimiento en fe, virtud, madurez en el cuerpo de Cristo, pero usando el amor y la gracia. Siguiente, edificar se trata de construir el carácter. Cuando tú oras en lenguas, se está construyendo el carácter de Cristo en ti. Gloria a Dios. Yo no lo sabía, pues ahora ya lo sabes. Cuando oras en lenguas, se está construyendo el carácter de Cristo en ti. Sí, Señor. Se está construyendo la fe. Todos tenemos una medida de fe, pero tiene que crecer, tiene que edificar, tiene que madurar esa fe. Y Dios va a permitirte muchas pruebas, aflicciones. Hoy en la mañana me dijo Dios, muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34, pero de todas ellas te va a librar. Aleluya. Pero tú ¿qué tienes que hacer? Orar en lenguas. ¿Cuándo oras en lenguas? En tu tiempo privado, en tu tiempo personal. ¿Cuánto oraba en lenguas el apóstol Pablo? Dice que él oraba mucho en lenguas, que oraba más que todos. Y la relación con Dios, cuando tú oras en lenguas, se está construyendo una relación que se está haciendo cada vez más sólida, fuerte. Y aunque venga la prueba, aunque venga la aflicción, aunque venga la adversidad, ¿sabes cómo te mantienes? Como la casa que es golpeada por el viento, por la lluvia, por el río y no cae. Número 2, edificar es una responsabilidad de todos los cristianos. No es si quieres, no es si puedes, debes, es tu responsabilidad. Para eso fuiste bautizado en el Espíritu. Te dio lenguas para que pudieras hablar espiritualmente. Tal vez no lo entiendes, pero puedes pedirle a Dios entenderlas. Siguiente diapositiva. En griego encontramos que edificar es oikodome, que es construir, edificar. El
Nuevo Testamento está escrito en griego, hermano. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, Dios está construyendo, edificando muchos principios en tu vida. En hebreo, edificar es baba. Fíjate bien, edificar una casa. ¿Sabes? Mira cómo se define el hebreo: tener hijos, fundar una dinastía. ¿Sabes que cuando estás orando en lenguas también estás disponiendo los que están solteros se puedan casar? ¿Por qué oramos en lenguas, iglesia? Porque espiritualmente necesitas recibir principios, ordenanzas que te mantengan firme. Y también, hermano, en el hebreo, fíjate, es para que tengas hijos. ¿Y cómo sean tus hijos? Como Cristo, como Dios. Hermano, siguiente, por favor. ¿Los jóvenes se quieren casar? ¿Las señoritas se quieren casar? Necesitan mantenerse orando en lenguas. Es como Dios te edifica para tener una casa, una familia. Pero acuérdate, primero es lo espiritual y luego es lo físico o lo material. Hermano, edificar, número 1, es infundir en cada cristiano sentimientos de piedad y de virtud. Cuando tú estás orando en lenguas, el Espíritu Santo está infundiendo sobre tu vida piedad, que te hagas misericordioso. Por eso, cuando ves una iglesia fría, indiferente, arrogante, presumida, entonces no han sido edificados. Cuando oras en lengua, estás siendo edificado y el Espíritu está infundiendo esos sentimientos de piedad y de virtud. ¿Sabes qué es virtud? Es aquella esencia de Cristo para que siempre hagas bien las cosas, para que todo lo que hagas te salga bien. No medio bien, bien. Hermano, iglesia, todo lo que hagas. Entonces, cuando tú estás orando en lenguas, estás siendo edificado. Ahorita te voy a llevar bien a eso. Número 2, es establecerte en Cristo. Para que nada te mueva, ni un terremoto, ni la lluvia, ni el granizo, ni ninguna prueba, hermano. Cristo oraba en lenguas. Él fue bautizado en el Espíritu. Fíjate bien. Y entonces se fue al desierto. ¿Con qué crees que se defendió en el desierto? Con lenguas. Y por eso el diablo no pudo con él en esos 40 días y 40 noches. ¿Saben lo que está haciendo Dios? Es fundarte. ¿Qué es fundar? Establecer, hermano. Siguiente diapositiva. Fíjate bien. Orar en lenguas. Todo cristiano bautizado en el Espíritu debe orar en lenguas, porque van dirigidas a Dios. Vamos a ir viendo. 1 Corintios 14:2. Le voy a pedir a Daniela que nos ayude a leer este pasaje. Tú que estás en casa, si estás en mí, hermano, por favor, atento, en el nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Una vez más. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 14:2, hermanos? ¿A quién estamos hablando? A Dios. Muchos cristianos dicen, es que no entiendo. No se trata de entender porque son misterios. Pero la Biblia dice, porque el que habla en lenguas
lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ejercita tus lenguas en este momento. Levanta tus manos y vamos a orar en lenguas. Habla a Dios. Quiero mama hindaraba kendo rabasteyo raboshitira andai. Endaya randa rabasinduri bikanda rabasteyo robunaya ramama. Meya randa rabasindara yandiri andoro bobo koshitiri baya. Ekoyo rondo rabasindiri birika doro boka yanai. Ayarandaya niya koko niri andara babasindiri biri kandarai. Maya nandere andiri andare niri andara babasindiri. Meya randara bara mara 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 masoto robositiri biri. Meya ramara mara mara masito biri. Embaya randara bara bara shitiri biri. Ayarandara bara bara basitiri biri. Indiri biri biri andara baba babasito biri kandarai. Iglesia, ejercita estar orando en lenguas, porque 1 Corintios 14:2 dice que estás hablando a Dios. Entonces, cuando hables a Dios, ten reverencia para orar en lenguas. En el nombre de Jesús. Siguiente diapositiva. Gloria al nombre de Cristo. Oraré en lenguas, otra vez, es el mismo tema. Todo cristiano bautizado en el Espíritu debe orar en lenguas para mantenerse lleno de Él. ¿De quién? De Dios, del Espíritu. ¿Cuánto tiempo oraste hoy en lenguas? ¿Le dedicaste tiempo a orar en lenguas? Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Todo cristiano que ha sido bautizado en el Espíritu debe orar en lenguas para mantenerse lleno del Espíritu. Y dice la Escritura, Efesios 5, 18 y 19. Le voy a pedir a Lolita que nos ayude a leer esta porción. Lolita. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. ¿Estás leyendo tu Biblia, iglesia? Dice el 18, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos. Tenemos que hablarnos entre nosotros con la palabra de Dios, con los salmos, oraciones, alabanzas, con himnos. ¿Cuáles son los himnos? Lo que cantamos, hermanos, que fueron inspirados por Dios. Porque, fíjate bien, estamos haciendo lo que dice la Biblia. Y cánticos espirituales, los cánticos espirituales son las lenguas. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Estás entendiendo? Que todo cristiano debe orar en lenguas para mantenerse lleno del Espíritu, ¿cómo? Hablando entre sus hermanos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. ¿Qué dice la palabra? Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Salmo 9. Cantaré y entonaré salmos en tu nombre, oh Altísimo. Ya te acabo de hablar con un salmo. Ahora vamos a cantar un himno, vamos a cantar un canto y después vamos a cantar en cántico espiritual, en lenguas. Amén. Así es que vamos a cantar, iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Reafirmando lo que es el orar en lenguas. Hermano, ya está terminando el año.
¿Tú sabes lo que viene para el 26? ¿Cuántos están haciendo planes y diciendo voy a hacer esto, y ni siquiera saben cómo va a comenzar el año? Pues Dios sí sabe. ¿Y qué tal si Dios te quiere revelar cómo va a ser el año? Y tú ya estás haciendo planes. No, mi hermano, es necesario que ores en lenguas. Vamos a cantar y vamos a entrar en cántico espiritual y vamos a ver qué nos dice Dios en este cántico espiritual. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre en tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos. Esperanza de vida.
no desmaye tu corazón y tenga miedo, porque muchos de ustedes han desmayado ante la prueba, porque muchos de ustedes se han fatigado, porque muchos de ustedes han escogido lo cómodo, porque muchos de ustedes han escogido lo que es fácil. Yo no te di el bautismo para eso. Te di el bautismo para que fueras un guerrero, una guerrera. Te di el bautismo para que enfrentaras toda adversidad en mi nombre. ¿Por qué has decaído, iglesia? ¿Por qué ha menguado tu corazón? Ya no eres el mismo cuando iniciaste en el camino. Hoy vengo ante ti y te digo, no desmaye tu corazón ni tenga miedo. Habla en lenguas. Que yo quiero darte más, dice el Señor, pero es necesario que te humilles delante de mí, dice el Señor. Es necesario que tú mengues, dice el Señor, para que yo pueda crecer en ti, dice el Señor. Porque es necesario que tú te dispongas, dice el Señor, como un vaso, dice el Señor, porque yo quiero llenarte de mí, dice el Señor. Por tanto yo te digo, apresta, dice el Señor, tu corazón, dice el Señor, pero también apresta tu calzado, dice el Señor. Aprenda a ser diligente en las cosas mías, dice el Señor. No duermas, dice el Señor, porque yo te he llamado a velar en este tiempo, dice el Señor. Por tanto yo te digo, cuida tus vestiduras, dice el Señor. Cuida tu caminar delante de mí, dice el Señor. Porque yo quiero darte cosas nuevas, dice el Señor. Pero es necesario que tú estés listo, dice el Señor, que tu corazón esté apercibido para recibirlas, dice el Señor. Porque yo quiero bendecirte, dice el Señor. Porque yo he de cumplir mi palabra, dice el Señor. Y mi promesa no se tarda, dice el Señor, sino está pronta en cumplirse, dice el Señor. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Hoy yo te digo, no juegues más con mi presencia, dice el Señor. No lo tomes, dice el Señor, aquello que se te predica como un conocimiento más del mundo, dice el Señor. No tengas más, dice el Señor, afanes, dice el Señor. Aquello que tú has buscado, dice el Señor, aún con cansancio, dice el Señor, obtener, dice el Señor. Todas aquellas cosas de este mundo perecerán, dice el Señor. Pero hoy yo te digo, dice el Señor, aprende a estar en mi presencia, dice el Señor. Aprende, dice el Señor, aún, dice el Señor, a sembrar en mi reino, dice el Señor, y yo te recompensaré aquello que tú hayas orado en público, dice el Señor. Yo lo recompensaré lo que está en secreto, dice el Señor. ¿Has escuchado la palabra profética, iglesia? Por eso la escritura es muy clara, dice, no se turbe tu corazón y tenga miedo. Vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 12. Porque es necesario que tú veas bíblicamente qué hacían los primeros cristianos. Oraban en lenguas, amada iglesia. Ellos no se achicopalaban, ellos no decían, ay, mejor ya no vamos a orar en lenguas. No, iglesia. Hoy en día, dice el Señor, has buscado lo cómodo, has buscado lo fácil. El Señor no te invistió con su poder para que hagas eso. Acuérdate de la palabra del Señor. Y en Hechos 12, ¿qué crees? Metieron al apóstol Pedro a la cárcel. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo toda la iglesia? Dice la palabra, escucha bien, vamos a Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Estamos leyendo Hechos 12:5. Hermano, ¿qué hacía la iglesia cuando a Pedro se lo llevaron a la cárcel? Oraron sin cesar. ¿Cuál es la oración sin cesar? La que tú haces en lenguas.
Tienes un problema, ora en lenguas. Tienes una enfermedad, ora en lenguas. Sí. Tienes una adversidad en tu casa, ora en lenguas. Hermanos, se están levantando testigos falsos en contra tuya, ora en lenguas. Ahí en esa oración que tú hablas a Dios, Dios te va a dar la salida. Así es que, ¿qué fue lo que pasó? Mientras la iglesia oraba en lenguas, fíjate todo lo que sucedió. 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué crees? La oración en lenguas produjo que entrara un ángel a la celda y cuando le dice levántate, se le caen las cadenas. Gloria a Dios. Fíjate lo que puedes hacer. Cuando tú oras en lenguas puedes hacer que las cadenas caigan, hermano. 8. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. ¿Qué es atarse las sandalias? Obedece. Esto quiere decir, obedece. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y síguele. ¿Qué es el manto? La ropa con la que se ceñían, amado hermano. ¿Vamos bien? Amén. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Gloria a Dios. No la abrió ningún hombre. Fue el poder del Espíritu Santo a través de las lenguas que estaba haciendo la iglesia. Gloria a Y Dios. salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fue hasta entonces cuando el apóstol Pedro dijo, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ora en lenguas. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es orar en lenguas, amado hermano? ¿Por qué es necesario, hermano? Fíjate bien, siguiente diapositiva. Todo cristiano, o el cristiano debe orar en lenguas, hermano, para edificarse a sí mismo. ¿Ya viste qué es edificar? Cuando el Espíritu Santo está infundiendo piedad en ti, virtud, está creciendo tu fe. Pero si no oras en lenguas, iglesia, no está pasando nada en tu vida. Te estás quedando en el mismo punto. Y cuando has sido edificado, tú, iglesia, cuando has sido edificada personalmente, podrá edificar a los demás mediante la profecía. Gloria a Dios. Dice Pablo que todos debemos profetizar, pero ¿por qué no todos en la iglesia profetizan? Porque no están siendo edificados en lo personal. Hermano, nos hace falta más orar en lenguas. Porque no deben ser 7, 8 los que dan palabra profética. Debe ser toda la iglesia. Voy a repetir lo que está en sombreado amarillo. Y cuando has sido edificado personalmente, podrás edificar a los demás mediante la profecía. Hermano, todo tiene un comienzo. Al principio, puede que profetices con textos bíblicos. Pero si ya pasó un tiempo, deja los textos bíblicos. Ahora, edifica a la iglesia con palabra profética. Y demás dones del Espíritu. Vamos a ver 1 Corintios 14, 4 y 5. Gloria al nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios 14, 4 y 5. Y dice la Escritura, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Qué es edificar? Darte instrucciones de parte de Dios para que corrijas, para que avances
o para que seas consolado. Amén, iglesia. Repito el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Vamos por partes. Cuando tú oras en lenguas de manera personal, estás siendo edificado, para que cuando nos congreguemos puedas edificar a la iglesia en profecía. Amén. Esto es lo que está escrito. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Muy bien, lo vamos a practicar. Pero más que profeticéis. Es necesario que profeticemos, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La próxima semana te voy a estar hablando de esa diferencia entre orar en lenguas y el don de lenguas. Siguiente, hermano. Orar en lenguas, la oración en lenguas no requiere interpretación, porque Dios la entiende, hermano. Cuando tú estás hablando en lenguas con Dios, hermano, en tu cámara secreta, Dios entiende lo que estás diciendo. ¡Qué maravilla, hermano! Así es que no es necesario que la interpretes. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 14, 2. Vamos a repasar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vámonos al 28, hermano, versículo 28. El 28 dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Después te voy a explicar por qué dice esto en el 28. Romanos capítulo 8 y versículo 27. ¿Está siendo edificado, hermano, con esta enseñanza? Porque es necesario que tuviéramos que detenernos y entender que debemos orar en lengua. Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, las lenguas va a llegar un día que se van a acabar, pero no ha llegado el tiempo de que se acabe, porque todavía estamos aquí. Cuando estemos en el cielo ya no vas a necesitar lenguas. Aquí sí, porque te defiendes contra la violencia, contra la injusticia, contra la maldad, contra las extorsiones. Hermano, hace unos martes una familia pidió que oráramos porque nos estaban extorsionando. Te voy a decir algo. Ellos tenían que estar orando en lenguas desde antes. Sí podemos pedir ayuda a la iglesia, pero ¿sabes una cosa? Debemos mantenernos orando en lenguas. Así es que, ¿estás entendiendo esto? Siguiente diapositiva, por favor. Que dice la Escritura: animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo haces. Tú debes estar orando en lenguas. Vamos a practicar otro tiempo de lenguas, por favor. Erandara mama hindara barada sindiri meyorandara barada sindiri kondara barakendara barada sindiri kandara meyaramara mara sindiri kandara meyarandara barabandara baraba sindiri kandara meyarandara baraba sindiri kandara Ahora te voy a invitar a que oremos por México, hermano. Intercede por México. ¿Sabes qué está haciendo México? Está preparándose para celebrar Nochebuena. ¿Y sabes a qué le llaman una Nochebuena? Licor, cigarro, fiesta, baile, hermano. ¿Y dónde está la Nochebuena? Muchos dicen que es Navidad.
Cristo no nació el 24 de diciembre. Esa es una fiesta del catolicismo. El cristiano no debe celebrar el 24 de diciembre, no debe estar ni siquiera la Navidad. ¿Sabes por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Vamos a clamar por México. Vamos a pedir por México en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos, Señor, por nuestra nación México, Señor. Te clamamos, Señor, para que tú tengas misericordia de México, Señor. Porque México ha pecado, ha hecho lo malo delante de ti, Señor. Y sigue habiendo violencia, extorsiones. Padre, yo te pido en esta hora, junto con la iglesia, que tú, Señor, perdones todo tipo de pecado. Pero intercedemos por todos los hombres, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Te pedimos por todo hombre que está en eminencia, que está en las leyes, que está en la abogacía, que está ahí en los lugares a donde se imparte justicia, Señor. Padre, te pedimos, hoy te clamamos por México, Señor. Ha sido flagelado con violencia, Señor. Ha sido flagelado con corrupción, ha sido flagelado con extorsiones. Padre, todo hombre que está extorsionando, sea atada su mano, sea atado su plan, sea deshecho su plan, Señor. Hoy oramos e intercedemos para que toda violencia que está viendo, Señor, sea atada en México y sea reprendida, Señor. Nos levantamos como iglesia y clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que donde está una iglesia haya esa luz y autoridad, Señor, para que toda violencia cese en el nombre de Jesús. Aquellos hombres que están operando, Señor, en nombre de la justicia, Señor, y que están engañando a muchos lugares, Señor, te pedimos por las tiendas, te pedimos por los que tienen negocios, para que toda extorsión cese ya, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Envía tus ángeles, Señor. Envía tus ángeles, Señor, a las calles, a las ciudades, Señor, a los municipios, Señor. Toda violencia cese en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pero te pedimos que la gente voltee a mirarte, Señor, para que se arrepienta y se convierta, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú visites a México con una visitación extraordinaria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te pedimos por todos los que están en la eminencia, en el gobierno, en la medicina, en las leyes, en la seguridad, en aquellos lugares, Señor, donde se crean las leyes, Señor. Te pedimos que los rodees con tu temor santo, para que puedan gobernar como debe ser, Señor, con justicia y paz, con honestidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que hagamos una última oración. Vamos a pedir por la iglesia. Iglesia, no duermas como los demás. Tienes que velar y ser sobrio. Voy a pedirle a Daniela que venga y tome esta oración en el nombre de Jesús. Vamos a interceder por la iglesia. Levanta tus lenguas, por favor, y Daniela nos va a dirigir en el entendimiento.
pedimos, Señor, como iglesia, Señor, sean despertados, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor, nuestras vidas, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser despertada en los corazones, Señor. Tú nos has llamado como iglesia a estar velando, Señor, porque sabemos, Señor, los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y Padre, tú quieres una iglesia apercibida, Señor, una iglesia que esté lista para tu venida, Señor. Padre, que toda distracción sea quitada de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Que tú nos puedas hallar, Señor, como una iglesia, Señor, limpia, Señor, sin manchas, Señor. Una iglesia que esté velando, Señor. Una iglesia que esté esperando tu venida, Señor. Padre, que nuestros ojos, Señor, puedan mirarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestras vidas, Señor, puedan ser vidas, Señor, agradables delante de ti, Señor. Que nos ocupemos en nuestra salvación, como dice tu palabra, con temor, con temblor, Señor. Padre, que estén puestos nuestros ojos en ti, Señor, como dice tu palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Señor. Padre, que podamos caminar con paciencia, Señor, que aún el ánimo de tu iglesia no desmaye, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú venciste, Señor Jesucristo. Tú eres el que nos da victoria, Señor, aún si hubiera pruebas, Señor, o si hubiera aflicciones en la vida de tu iglesia. Tú eres el que nos has dado la victoria por medio de Cristo, Señor. Que nosotros podamos estar firmes, constantes, creciendo en tu obra, Señor. Creciendo en tu palabra, creciendo en conocerte, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que estemos listos, que estemos llenos de frutos, Señor, aún para tu venida, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, no nos halles durmiendo, Señor, sino que pueda haber frutos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que en tu iglesia esté, Señor, ese conocimiento pleno, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor. Nos has dado tu plenitud, Señor, para poder conocerte, para poder ser llenos de ti, Señor. Padre, así pedimos, Señor, que tu iglesia sea llena de tu plenitud, Señor. Padre, que podamos menguar, Señor, como dice tu palabra, para que tú crezcas en nosotros, Señor, y que pueda haber fruto de tu palabra en nuestras vidas, Señor, en cada uno, desde los más pequeños, Señor, en los niños, en los jóvenes, Señor, en las mujeres, Señor, en el varón, Señor, aún en los ancianos, Señor. Tú eres quien hace esa obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos permanecer, Señor, en ti, Señor, como dice tu palabra, Señor, que estemos plantados en tu casa, Señor, creciendo, Señor, en tus atrios, floreciendo, Señor, dando frutos, Señor, que así tu iglesia, Señor, pueda seguir creciendo, Señor, en conocerte y dando frutos, Señor. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hemos terminado hasta aquí, hermanos. El día jueves no vamos a tener enseñanza. Nos vemos hasta el domingo en la casa de Dios, 9:30, hermano. Invito a todos para que puedan llegar temprano y podamos estar sirviendo en la perfección como Dios nos ha estado llamando. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.